El año pasado salió un calendario en conmemoración del capítulo de She's an Astronomer, muy bonito, que también se podía bajar por internet e imprimirlo. Ahí están algunas de las astrónomas pues, más famosas en la historia, Hipatia de Alejandría, Fátima de Madrid, y de hecho también hay un calendario del 2010 de mujeres astrónomas. Entonces voy a empezar con el relato de algunas mujeres importantes en la historia. Me es muy difícil o casi imposible hablar de todas, entonces hablo de las más importantes en cierto sentido. Arrancamos con Hipatia de Alejandría, tal vez de la mujer en la antigüedad de la que se tiene algún dato o algún relato de sus contribuciones a la astronomía. La fecha exacta de su nacimiento no es muy concreta, se dice que nació entre el 350 y el 370 en Alejandría. Ella fue hija de Teón, que fue un gran filósofo, astrónomo y matemático de la época, y al parecer él fue el que le dio las primeras clases de geometría, de matemáticas y de astronomía a Hipatia. Ella es la primera mujer matemática de la que tenemos un conocimiento razonablemente seguro y detallado, como les comentaba. Ella escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Aquí vemos algunos instrumentos que ella también creó. Ese al parecer es un astrolabio. Sus contribuciones más importantes en la astronomía y en las ciencias en general incluyen el trazado de los cuerpos celestes y la invención del hidrómetro, entre otros instrumentos de medición. Ella también era inventora. Ella es más conocida en matemáticas por su trabajo en las secciones cónicas. Ella editó todas las obras de Apolonio para hacerlas más entendibles pues, a las personas. Aquí vemos algunos escritos de Hipatia. Este es un sello y recién salió una película en cine de Hipatia, no sé si aquí la vetaron en Chile, no tengo ni idea. Sencillamente hablando de la historia de Hipatia, ella murió prácticamente asesinada cruelmente, la apedrearon y al final creo que la destrozaron. Bueno, eso fue terrible, pues por ir como en contra en esa época de todas las doctrinas que estaban en boom en ese momento. Es una película muy bonita, si la vieron pues es muy interesante y si no traten de conseguirla, se llama Ágora. Seguimos con Sofía Brahe. Todos hemos escuchado hablar de Tycho o de Tycho Brahe, pero de su hermana tal vez no. Ella nació en 1556 en Dinamarca y tomó mediciones astronómicas que se convirtieron en la base de muchas de las predicciones de las órbitas planetarias modernas. También registró posiciones de planetas y desarrolló horóscopos. Acordémonos pues que en esa época la astrología y la astronomía eran básicamente lo mismo, sino que en algún momento dado algunos siguieron por la parte científica y otros pues por la parte esotérica, y muchos de ellos también hacían horóscopos y cosas de este estilo, pero sencillamente por dinero, no porque creyeran realmente en estas cosas. Sofía era una de ellas que hacía horóscopos. Se recopilaron datos de varias décadas, produciendo el sistema más preciso de los datos de las posiciones planetarias en relación con las estrellas de fondo, pues conocidas en esa época. Sus primeras grandes obras, solamente 900 páginas, se publicaron en 1626 y todavía se consideran una fuente muy importante de información sobre la historia temprana de la nobleza danesa. Aquí vemos pues una pintura pues con su hermano Tycho, que también era un gran observador del cielo, pero detrás de él estaba su hermana siempre apoyándolo todas las noches y tomando registro pues de todos los datos astronómicos. Arriba vemos tal vez una carta astral y aquí pues sí ya un sistema de las órbitas planetarias que Sofía realizaba. Seguimos con Caroline Herschel, también hermana de un conocido astrónomo, de William. Ella nació en 1750 en Alemania y fue realmente William el que se interesó primero por la astronomía, pero a lo largo de su vida pues involucró a su hermanita en esto. William lo tomó primero como un pasatiempo y después también se le convirtió como en su vida. Arriba vemos un escrito de Caroline.
Cuando William llegaba pues de su trabajo, él se retiraba a su dormitorio y se ponía a leer libros de astronomía. Al siguiente día le contaba a Caroline lo que había leído y pues lo que había aprendido. Entonces pronto Caroline se interesó también por esta ciencia y empezó a apoyar a William en todas sus observaciones. Acordémonos que William también fue un gran constructor de telescopios. Caroline también estuvo al lado de él ayudándolo en ese trabajo. Igual, ella también continuaba enseñando su álgebra, geometría y trigonometría. Era una mujer, como vemos, matemática. Y algunos de sus datos llegaron a ser muy importantes para su futura labor en la reducción de las observaciones astronómicas que hacía con su hermano. Entre 1783 y 1787 hizo un descubrimiento independiente de M110, que es pues, la galaxia satélite de Andrómeda, y durante los años de 1786 a 1797 también descubrió 8 cometas y redescubrió el cometa Encke en 1795. Gracias a todas pues, sus contribuciones en astronomía, ella tiene un cometa, el 35P, por ejemplo, y aquí vemos pues, un telescopio que construyó William con el cual hacían las observaciones con su hermana Caroline. Caroline continuó con su trabajo astronómico por toda su vida, verificando y confirmando sus resultados y reuniéndolos en un catálogo de nebulosas para la Real Sociedad Astronómica, en la cual quedó tan impresionada con su obra que fue galardonada con la medalla de oro en 1828 y más tarde fue admitida en la sociedad como miembro honorario en 1835. Ninguna mujer fue galardonada con esta medalla hasta el año de 1996. En 1838 también fue elegida miembro de la Real Academia de Irlanda y a los 96 años se le concedió la medalla de oro de la ciencia por el rey de Prusia. Ella toda su vida se dedicó a la astronomía. Aquí vemos alguna placa en la casa de los Herschel y arriba de pronto alguna conmemoración en honor a ella. Estas son algunas imágenes de Caroline con su hermano. También tiene un cráter en la luna y abajo pues el telescopio construido por William. Seguimos con María Mitchell. María nació en 1810 y fue la primera mujer profesora de astronomía en Estados Unidos. Y la primera en ser miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias en 1848. Ella, empleando un telescopio en el otoño de 1847, descubrió lo que ahora se denomina el Mitchell's Comet, el cometa 1847, sexto, según la moderna designación, pues es este hermoso número. Aquí la vemos, ella también estuvo en el harén de Pickering. Ella se hizo profesora de astronomía en el Vassar College en 1865 y con el tiempo logró el puesto como directora del Vassar College Observatory. Con el tiempo fue adquiriendo más conocimientos sobre el área de la astronomía y pronto pudo comprobar que a pesar de su reputación y experiencia, su salario estaba muy mal. Ella insistió pues hasta que le incrementaron un poco el salario. Realmente las mujeres que trabajaron en los observatorios no ganaban, era casi nada a comparación de los hombres, las tenían un poco por debajo de este nivel.